Objetivos. General. Obtener experimentalmente el valor en teslas y Gauss de la componente horizontal del campo magnético terrestre local. Específicos. Verificación experimental del carácter vectorial del campo magnético. Obtener el valor en Gauss y nanogauss de la componente horizontal del campo magnético terrestre local. En la práctica, se observará la consecuencia de la ley de Ampère. Inducir al estudiante a consultar vía internet información actualizada y real del comportamiento del campo magnético terrestre y los mecanismos de medición en tiempo real y aplicaciones del mismo. Flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. Ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean. Establece que el campo magnético producido por una corriente cualquiera en un punto P viene determinado por la siguiente expresión, en donde B es la intensidad del campo magnético crecido en un punto P, μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, I es la intensidad de la corriente que circula por dl, dl vector en la dirección de la intensidad de la corriente, y UR es un vector unitario que une el elemento de corriente I y dl con el punto P. Ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que provoca en ese contorno. El campo magnético es un campo angular en forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. A continuación se presentan los valores del campo magnético terrestre en teslas y Gauss y su respectiva equivalencia. Procedimiento. En primera instancia se realizará el montaje que se tiene a continuación, el cual está constituido por una bobina, un amperímetro, una brújula, una resistencia variable y una fuente, en los cuales la bobina utilizada va a corresponder a una bobina con un número de espiras variable entre 5, 10 y 15 espiras, dentro de la cual se tiene puesta una brújula cuya aguja se orienta hacia el norte magnético. Por el circuito se hace pasar una corriente y la aguja de la brújula sufrirá una desviación producida por la suma vectorial de la componente horizontal del campo magnético terrestre con el campo magnético producido por las espiras en su eje central al circular la corriente. Dicha desviación se va a medir en grados gracias a un transportador incorporado al equipo y esto va a permitir establecer una relación trigonométrica entre la componente horizontal del campo magnético terrestre y el campo magnético producido por las espiras. Para nuestra tabla de datos, en primer lugar, encontramos en la primera columna el número de espiras de la bobina que vamos a usar en nuestro laboratorio, la corriente que está medida en amperios, el ángulo que está medido con la brújula, el campo inducido por la bobina denotado como BI y el campo terrestre denotado como BT, estos dos en teslas. Los campos mostrados en la anterior tabla están representados en esta gráfica. Como podemos observar, el campo terrestre nos está señalando la dirección en la que se encuentra al inicio nuestra brújula, que es hacia el norte. El campo inducido por las bobinas va a ser perpendicular a este. Cuando se genera esta corriente nos va a dar una resultante, la cual va a hacer que la aguja se mueva, y con este ángulo de giro vamos a poder calcular cuánto equivale nuestro campo magnético terrestre. A continuación vemos las dos ecuaciones que nos ayudarán a calcular el campo inducido y el campo magnético terrestre. Para el campo inducido por nuestra bobina, vamos a decir que está dado por n, que es el número de espiras, μ0, que es la constante de permeabilidad magnética, nuestra corriente, y va a estar sobre
nuestro diámetro de la bobina, que va a ser 2 veces el radio. Para calcular el campo magnético terrestre, como son componentes vectoriales, trigonométricamente vamos a decir que está dado por el campo inducido sobre la tangente del ángulo. Bueno, lo que tiene que ver con la práctica de campo-tierra que nosotros decimos en el laboratorio, pues hay que especificar algunos errores sistemáticos que nosotros tuvimos en la realización de la práctica. Errores que la verdad son un cierto margen de error en el momento que fueron los montajes, como pudieron haber sido lo que es la alineación correcta de la brújula. Nunca fue algo preciso, la verdad. Pues porque también veíamos muchas veces que la aguja se destabilizaba. Podríamos contar también que no está alineada exactamente con la línea del Ecuador, pero son errores que pues no se pueden tener tan en cuenta, pues porque no tuvimos una forma muy exacta de tener esa precisión en las herramientas al momento de hacer la práctica en el laboratorio. Asimismo también, como por ejemplo la coordinación que se puede tener para medir lo que eran los ángulos que nos lanzan a nosotros los datos, porque era más algo como una cuestión de azar, si se podría decir. Era más que todo la máxima precisión que uno podría alcanzar en la coordinación que uno hacía con la regla, medio lograba ver lo que era la brújula, la cantidad de grados que uno le lanzaba. Uno no podría ser totalmente preciso ni exacto en esos momentos, pues porque no podría decir no de pronto por este ángulo o de pronto por este. Pero entonces digamos que son como ciertos descaches que podamos llegar a tener en cuenta. Asimismo también como otros errores sistemáticos por ejemplo en lo que tiene que ver con el montaje. Se supone que es un montaje en serie, hablando de una resistencia variable que involucramos. Entonces uno de los errores que muchas veces pudimos llegar a notar, que sí fue un gran problema para nosotros al momento de hacer la práctica, fue el valor que nos lanzaba el multímetro en lo que era el valor en miliamperios y lo que nos pedía la fuente. Entonces esto lo podemos asociar con una escala de vibración de la FEM, lo podemos asociar con una escala de vibración del multímetro. Lo podemos asociar con que alguno de los dos aparatos aproximaba o daba con más exactitud la magnitud de lo que era la corriente, pero siempre nos íbamos por el valor pues que era más exacto para nosotros, aunque literalmente no tuviéramos tanta concordancia en desempeñar cuál dato era el que más nos beneficiaba a nosotros, por más que todo por cuestiones de saber cuál era cuál era el cual. A veces se descalibraban los instrumentos, entonces muchas veces era prueba y error, apague y prenda, vuelve y recalibremos. Entonces eso era como uno de los mayores errores que nosotros pudimos llegar a evidenciar al momento de hacer la práctica, pues que eran más
más importantes que, por ejemplo, la coordinación ojo y brújula que nosotros tenemos que llegar a tener, o lo que era la buena posición de la brújula como tal. Entonces, esos errores a veces como que pueden llegar a costar un poco la exactitud de los datos, no tanto como para que sea muy bien marcada, pero sí para que no haya tanta exactitud y precisión en los datos que los que más nos interesa buscar, porque entre más exactitud tengamos en los datos, más bien nos van los resultados. Entonces, hay veces que los instrumentos no están bien cuadrados, como en estos casos, o simplemente como que la coordinación y la precisión ah, no es muy precisa. Hola, para el análisis de esta práctica tomamos en cuenta nuestro número de espiras, que en este caso hubieron tres configuraciones, una de 15, una de 10 y una de 5. Para hallar nuestro ángulo se usó la brújula apuntando en la dirección norte, obviamente, y que estuviera paralela al campo magnético terrestre con nuestra bobina hecha en el laboratorio. Para nuestro análisis usamos la tangente del ángulo y el campo generado por la bobina en teslas. Entonces, ¿en qué consiste? En el eje Y tenemos nuestra tangente del ángulo, y para la configuración de 15 espiras, en el eje X eh, nuestro campo magnético generado en el laboratorio. Como vemos en esta gráfica, nos indica un valor de 7 por 10 a la menos 5. Este valor es la pendiente de la gráfica de la línea de tendencia, lo cual nos indica el valor del campo magnético terrestre. En este caso, 7 por 10 a la menos 5 está en un rango está en el rango del campo magnético terrestre encontrado en Internet. El campo magnético terrestre encontrado en Internet es de 25 a 65 microteslas. Esto quiere decir que va de 25 a 65 por 10 a la menos 6 teslas. En este caso, para nuestra configuración de 15 espiras nos da 70 por 10 a la menos 6 teslas. Corriendo un 0 a una coma a la derecha, nos da 70 por 10 a la menos 6 teslas, que están un poco pasado del límite que tiene nuestro campo magnético de la Tierra. Para nuestra configuración de 10 espiras igual, de 5 espiras igual, nos da un valor de 60 por 10 a la menos 6 teslas y 30 por 10 a la menos 6 teslas. Para nuestros siguientes grupos nos dan valores entre los límites, que va entre 25 y 65. Como vemos aquí, para nuestra configuración de 15 espiras del grupo 2 nos da 40 por 10 a la menos 6 teslas. Y para la configuración de 10 espiras, 40 por 10 a la menos 6, igual, están en el límite correspondiente. Nuestra R, esta R nos indica como la precisión que tiene nuestra línea de tendencia, y podemos predecir a futuro si va o no a desfasarse de la línea el siguiente punto. Gracias. Dentro de las aplicaciones referentes al campo magnético, podemos ver que hay varios elementos o artefactos que hacen uso del campo magnético, como por ejemplo el electroimán, que es un tipo de imán que es producido por una corriente eléctrica, y pues por lo general los electroimanes consisten en un número de espiras de alambre cercanas entre sí, pues que van a crear un campo magnético.
Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético que por lo general está hecho de hierro o de un material ferromagnético. Además, el núcleo magnético se concentra el flujo magnético creando un imán más potente. Además, pues teniendo en cuenta el campo magnético que generan, el electroimán también se usa en diferentes artefactos ya en sí dentro de ellos, como se puede ser en timbres, en frenos o en interruptores en general. El timbre es otro dispositivo que hace uso del campo electromagnético, ya que su funcionamiento es porque está conformado por una corriente eléctrica que viaja a través de un electroimán que mueve un pequeño martillo que a su vez interrumpe la corriente, generando pues así el sonido del aparato.